La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 35. El viaje del apóstol Pablo a Roma. Un mensaje de fidelidad y de gracia. Bendiciones, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo, sea con cada uno de ustedes esta noche. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, al Formador nuestro y al Sustentador, porque nos ha permitido llegar hasta este momento. Damos gracias porque Él nos ha permitido exponernos ante su palabra para establecer en la vida de cada uno de nosotros su gracia, su misericordia, el poder de su Santo Espíritu. Esta noche estudiamos los capítulos finales del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 y capítulo 28. Es la conclusión no solamente de un libro, es la conclusión de dos libros. Porque Lucas, el escritor del libro, Los Hechos de los Apóstoles, también escribió el Evangelio de Lucas. Así que en realidad lo que estamos concluyendo no es solamente los Hechos de los Apóstoles, sino el Evangelio de Lucas. De hecho, cuando nosotros entramos al capítulo 1, revisamos los primeros versículos, leemos las palabras introductorias de Lucas. Le escribe a su amigo Teófilo: después de haber investigado diligentemente, me ha parecido a mí también escribir por orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, las cosas que Jesús comenzó a hacer y justamente después de su ascensión, las cosas que continuaron haciendo aquellos que estuvieron con él por 3 años y medio, es decir, los apóstoles, y el resto de los discípulos que formaron parte de la comunidad de fe de Jerusalén. Es por lo tanto estos dos capítulos la conclusión de una continuación, de una continuidad que se inició con el ministerio de Jesús. Y por lo tanto, para nosotros representa el fundamento para lo que el Espíritu Santo hará con cada uno de nosotros de aquí en adelante. Los capítulos 27 y 28 nos están presentando el momento cuando el apóstol Pablo es sacado de Cesarea, la fortaleza de Cesarea, y llevado, trasladado hasta Roma. Un viaje que debía haber durado poco tiempo, varias semanas. Sin embargo, este viaje duró aproximadamente 4 meses, desde que sale de Cesarea hasta que llega hasta Roma, aproximadamente 4 meses. El tiempo en que iniciaron el viaje fue el comienzo del invierno y por eso encontramos la serie de tormentas que los llevaron a ellos a naufragar, de estar perdidos prácticamente durante buena parte del viaje, 14 días. Buena parte del viaje perdidos en el mar. Y el capítulo 28 nos está presentando básicamente el momento cuando el apóstol llega a Roma y se establece en Roma. El escritor termina el relato en el versículo 31 diciendo que Pablo permaneció 2 años más en Roma y predicó, enseñó a todos aquellos que venían a él por espacio de ese tiempo, 2 años.
Capítulo 27 y capítulo 28 son un mensaje de fidelidad y de gracia. Un mensaje que nos establece a nosotros no solamente el final de algo, sino el principio de lo nuevo, de lo próximo que será escrito. Fidelidad de Dios, por supuesto, porque desde el momento en que Jesús se le manifiesta al apóstol en su camino a Damasco hasta este momento, el último momento, siempre la fidelidad de Dios estuvo con Pablo. Fue perseguido, fue asediado, fue maltratado. En 2 de Corintios, en la epístola, él relata toda la serie de cosas que le acontecieron, pero sin embargo, Dios nunca lo dejó, Dios nunca lo desamparó, sino que en medio de los momentos duros y en medio de los momentos difíciles, el Señor estaba con él y fortaleciéndolo para que pasara a la siguiente etapa. Es un mensaje de fidelidad de Dios. Y por lo tanto es un mensaje también de fidelidad del apóstol Pablo para con nosotros, porque en ningún momento vemos una decepción, una frustración, una depresión, sino que todo lo contrario. Yo soy, escribe el apóstol a los romanos, yo soy deudor. ¿Por qué? Porque me es impuesta carga por el evangelio. El compromiso que el apóstol desarrolló para con el Señor y para con aquellos ante los cuales él fue enviado. Un mensaje de fidelidad de Dios, un mensaje de gracia de Dios hacia todos aquellos a los cuales él envió al apóstol Pablo. Así de que tenemos esta noche ante nosotros un gran mensaje, pero quiero decirle también un gran reto, porque la historia no termina. Terminó el ministerio del apóstol Pablo, pero no la obra del Señor. La obra del Señor se mantiene, la obra del Señor continúa. Ya no es una obra escrita como la que encontramos en estos 28 capítulos de los Hechos de los Apóstoles, es una obra por escribirse en la vida de cada hombre, en la vida de cada mujer que ha aceptado el llamado y que está dispuesto o dispuesta a hacer la obra del Señor. Hay dos mensajes en estos dos capítulos que son los que vamos a estudiar en esta noche, y son mensajes de preparación, son mensajes de capacitación para que cada uno de nosotros que continuamos la historia tengamos la capacitación de poder enfrentar las fuerzas de las tinieblas. Cuando usted entra al capítulo 27, se da cuenta que prácticamente desde que comienza el viaje hasta que llegan a Italia, a suelo italiano, durante todo el proceso hay embate tras embate, y son al principio embates naturales. Un poco más adelante, una serpiente que se le prende al apóstol Pablo mientras él recogía hierba para hacer fuego. Una serie de situaciones. Y inclusive llegó el momento en que cuando vieron aquella serpiente que estaba prendida de la mano del apóstol, los que vieron la escena dijeron: este hombre es un hombre asesino, perverso, malvado, que saliendo del naufragio, saliendo de 14 días de naufragio, la naturaleza no lo quiere dejar vivo. Conocemos la historia porque tengo conocimiento de que usted ha leído estos dos capítulos. Sin embargo, en medio de las situaciones podemos nosotros entender, y esta es la primera enseñanza, podemos entender cómo el enemigo está utilizando los elementos propios de la naturaleza y del ambiente en el cual el apóstol se está moviendo para ejercer
una opresión de muerte en contra del apóstol. Voy a entrar en unos segundos a estudiar precisamente esto que vamos a encontrar en el capítulo 27. Sin embargo, para que podamos entender perfectamente cuál es el mensaje que nos está dejando el capítulo 27, quiero ir antes al libro de Job. Y voy a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 19 del capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, ábrala juntamente conmigo para que seamos partícipes de este relato y de esta enseñanza. Versículo 11: mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Estas son las palabras que Satanás le dirige al Señor, al Dios eterno, al Todopoderoso, en torno a la vida de Job. Sigo leyendo, versículo 12 dice: y dijo Jehová a Satán: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satán de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job que le dijo: estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y los tomaron e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Aún estaba hablando, y vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y los tomaron e hirieron a los mozos a filo de espada, y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Terminamos, versículo 18 y versículo 19. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Este libro, el libro de Job, que casi por lo general se destaca mayormente por las penurias que Job pasó, por el tiempo de crisis, de caos, de tragedia que Job vivió, nos enseña sobre todas las cosas, escuche bien esto, nos enseña sobre todas las cosas cómo Satanás tiene dominio, cómo Satanás tiene gobierno, cómo Satanás tiene ejecutorias en medio de los ambientes en los que viven los hombres y las mujeres de Dios. Esta es la parte bien importante que yo necesito que destaquemos en esta enseñanza. ¿Por qué? Para que podamos entender el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. El libro no está dirigido solamente a destacar el sufrimiento, el dolor, la angustia, la condición física de Job. No está dirigido solamente a eso, porque en los primeros capítulos nos damos cuenta que la base de aquello que vino en contra de Job fue precisamente un diálogo que se estableció previamente, y de seguro que Job no lo sabía. El escritor en algún momento recibió la revelación para escribir completamente el libro. Un diálogo que se establece entre el Señor, Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, y Satanás. Un diálogo en el cual Satanás le propone: Él te está sirviendo, Él es justo, Él es un hombre perfecto,
precisamente porque está rodeado, precisamente porque tiene abundancia, precisamente porque tiene salud, precisamente porque no le hace falta absolutamente nada. Y ahí encontramos el versículo 11, más extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema. Ahora, vea a continuación, cuando Dios le dice, ve, Él está en tus manos, solamente que no toques su vida. Es decir, no puedes tocar su vida, no puedes tocar su alma, no puedes tocar su espíritu. No puedes. Toca lo que Él tiene y aún su cuerpo. Pero aparte de eso, no puedes tocar más allá del permiso que el Señor le estaba entregando. Observe usted cómo entonces a partir del versículo 13 comienzan a suceder una serie de situaciones, y voy a utilizar, claro, entre comillas, naturales, que nadie podría haber dicho, detrás de todo esto está Satanás. Y esto es lo que quiero establecer. Comienzan a suceder una serie de situaciones, de nuevo, entre comillas, naturales, que nadie hubiera creído que Satanás estaba detrás de ello. Obsérvelo usted, versículo 13, dice que vinieron los sabeos, un pueblo vecino a el lugar donde estaba viviendo Job, vinieron y arrebataron los bueyes y las asnas y mataron también a todos los mozos que estaban cuidando las asnas y el ganado de Job. Luego nos encontramos en el versículo 16, observe, el mensajero que llega ante Job le dice fuego de Dios. Fuego de Dios, esta es la interpretación de él. ¿Por qué razón dice que es fuego de Dios? Porque lo vio venir del cielo. Desciende fuego del cielo que cae sobre los mozos y mata y destruye toda la propiedad de Job. Nadie hubiera creído que Satanás está detrás de esta situación. Sigue el proceso, vienen los caldeos, matan a todos los que estaban cuidando a los camellos, y ya luego en el versículo 18, en el versículo 19, se presenta el clímax de toda esta operación satánica. Un fuerte viento azotó y destruyó la casa. Todos tus hijos murieron. El fuego, el viento, elementos naturales, nadie podría haber pensado, nadie habría podido haber creído que Satanás estaba detrás de toda esta situación. Este es el propósito del libro, mostrarnos a nosotros cómo Satanás tiene ejercicio en medio de los ambientes naturales donde viven los hombres y mujeres de Dios. El propósito del libro es mostrarnos cómo Satanás puede intervenir aún en los elementos naturales, aún en las situaciones propias de la vida o parte de la vida social del hombre, la vida social de la mujer, cómo Satanás puede intervenir. Ahora, teniendo este panorama y habiendo entendido cómo Satanás tiene ejercicio en medio de las situaciones, vamos a ir al capítulo 27 para poder entender qué es lo que estaba sucediendo en el caso que se nos presenta en este relato. Quiero leer unos versículos tan solo. Voy a leer versículo 1, versículo 2. Pero como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos de otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Así que, embarcándonos en una nave adramentina, y quiero destacar esta parte de la lectura, así que embarcándonos en una nave adramentina, partimos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, para navegar junto a los lugares de Asia. Me traslado hasta el versículo 6.
Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia, nos puso en ella. De nuevo, quiero destacar esta parte del texto. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia. Me traslado ahora hasta el capítulo 28 y en el capítulo 28 quiero leer el versículo 11. Así que pasados 3 meses, navegamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. Y de nuevo, quiero destacar esta parte del relato. Así que pasados 3 meses, navegamos en una nave alejandrina. Estos textos que he leído nos están hablando del tipo de nave que ellos utilizaron para transportarse al principio de Cesarea hasta la isla de Chipre y posteriormente desde aquí hasta otro lugar donde ellos encontraron otra nave y partieron finalmente hasta su destino final en Italia. Cuando usted lee en el versículo 2 que dice que era una nave adramentina, luego en el versículo 6 una nave alejandrina, y de nuevo lo mismo, capítulo 28, versículo 11, una nave alejandrina, por lo general, cuando usted toma acceso a una concordancia o algún libro para poder entender qué es eso de una nave adramentina, qué es eso de una nave alejandrina. Y por lo general, los comentadores lo que dicen, era una nave proveniente de Adrametrio, el lugar donde se usaba esa nave. Y cuando dice una nave alejandrina, pues es un poco más comprensible, es una nave de Alejandría. Se está refiriendo al sitio de donde procedía la nave. Y aquí viene la enseñanza. No se está refiriendo a eso. Los comentadores lo explican de esa manera. Pero el hecho de que Lucas está presentando estos datos, no es para darnos información de que se trataba de una nave de Adrametrio, un lugar cerca de Troas, en la provincia de Misia. No se trataba de una nave de esa región, o en el otro caso de una nave alejandrina, de una nave que venía de Alejandría, que tenía ciertas características, tal vez la forma de las velas, que unas eran más veloces que otras, que unas podían contener o transportar mayor equipaje, etc. No es eso. El propósito de Lucas no es describirnos la característica de las naves. Vamos al capítulo 28 y aquí lo vamos a entender. Porque en el versículo 11, Lucas le añadió la razón del por qué él describe las naves que ellos utilizaron. Vea lo que dice el versículo 11. Así que pasados 3 meses, navegamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, y ponga atención a lo que sigue, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux, y esto es lo que nos enseña por qué Lucas está describiendo las naves que ellos utilizaron. Cástor y Pólux son dioses mitológicos. ¿Solamente aquella nave la tenía? ¿Aquella última nave que ellos tomaron era la única que tenía la enseña de Cástor y Pólux? No. Todas las naves de tipo alejandrino tenían la enseña de Cástor y Pólux, porque estaban consagradas a estos dioses mitológicos. Son dioses mitológicos. Estaban consagradas a ellos porque
El Mediterráneo en ciertas épocas del año se vuelve, como lo vimos en el relato del capítulo 27, se vuelve tempestuoso y difícil la navegación. Por lo tanto, entonces, los navegantes habían consagrado, habían dedicado sus naves a dioses mitológicos que, según ellos, en la creencia mitológica de ellos, eran los que guardaban la nave para que no les pasara absolutamente nada. Algo de esto usted habrá leído en el libro de Jonás, cuando la tempestad se levanta en medio de la mar. Ellos invocan sus dioses, dice el relato. Si no lo ha leído, le invito para que vaya al libro de Jonás. Allí se encuentra algo de esto que le estoy compartiendo. Por lo tanto, entonces, las naves alejandrinas tenían como enseña a Castor y Pollux, dioses mitológicos. La primera nave que se menciona, Adramentina, sucedía exactamente lo mismo, solamente que dedicada a otro dios mitológico, en este caso a Apolos. Por eso es que se destaca esto de la nave Adramentina. ¿Qué quiero yo decirle con todo esto? Aquí hay una gran enseñanza. La enseñanza es que Satanás tiene gobierno sobre los entornos. Satanás tiene ejercicio sobre los entornos. La tempestad que se levanta en medio de la mar para hacer naufragar a Pablo y todos los que iban con él no era natural. El lector, cuando ingresa al capítulo 27, se forma la idea, es un evento natural, es una situación que por este tiempo se da casi siempre. No, aquí estaba Satanás detrás de todos estos elementos, como lo vimos en el libro de Job. Aquí el lector no lo puede ver, pero cuando comparamos lo que sucede espiritualmente en las intervenciones naturales en el libro de Job, nos damos cuenta que detrás de todo lo que estaba aconteciendo en este relato del capítulo 27 estaba Satanás detrás de todo eso. ¿Hasta dónde nos está llevando todo esto? Esto nos está llevando a entender que nos movemos, y cuando digo nos movemos, el hombre de Dios, la mujer de Dios, nos movemos en ambientes, óigame bien, mágicos. Nos estamos moviendo en ambientes místicos, nos estamos moviendo en ambientes esotéricos, nos estamos moviendo en ambientes mitológicos. Y Satanás se encarga de que los hombres coloquen en ciertos lugares estratégicos espiritualmente, que coloquen en ciertos lugares elementos anatemas para marcar el territorio que él ha escogido dentro de esa región. Quiero que usted tenga este dato. Vea lo que dice en el capítulo 27. Capítulo 27. Quiero leer aquí en el versículo 9, 10 y 11. Y aquí vamos a encontrar confirmación de todo esto que estamos presentando. Mire lo que dice el versículo 9. Y pasado mucho tiempo y ya siendo peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno al cual el escritor está haciendo referencia aquí, es el ayuno del Yom Kippur, es el día del perdón. Pablo amonestaba diciéndole: varones, veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la carga y de la nave, mas aún de nuestras personas habrá de ser la navegación. Pablo advirtió, no era un marinero, no tenía un expertise, no tenía una
una capacidad de marinero o de navegación, pero sin embargo Pablo advirtió. ¿Por qué? Porque por la sensibilidad espiritual él estaba dándose cuenta de lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, vea el versículo 11, pero el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Por qué creía más? Porque la confianza de él estaba depositada en que esta nave es una nave adramentina, es una nave que está dedicada a Apolos, y por lo tanto estamos seguros, él nos guardará en medio de la situación que podamos enfrentar. ¿Se está dando cuenta? Y esto es obra de Satanás, esto es producto del ejercicio satánico en medio de los ambientes en que nosotros nos estamos viviendo. Estamos moviéndonos en ambientes mágicos. Hay elementos. Si usted comienza a especializarse en el discernimiento espiritual, se dará cuenta que en los ambientes hay elementos mágicos. Hay elementos anatemas que han sido puestos allí para marcar el territorio de Satanás, elementos esotéricos, elementos místicos, elementos mitológicos. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué razón? Porque ahora podremos nosotros entender de alguna manera parte de lo que significa el versículo 12 de Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra sangre y carne. Muchos lo hemos citado, pero muy pocos entendemos ese texto. No tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados, nuestra lucha es contra potestades, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, nuestra lucha es contra malicias, gobernadores en los aires que ejercen gobierno, ejercen dominio. ¿Por qué? Porque Satanás tiene ejercicio, tiene gobierno, tiene dominio sobre los ambientes en medio de los cuales caminamos los hombres y mujeres de Dios. Recuerda las palabras de Jesús: el príncipe de este siglo viene, pero él no tiene nada en mí. Y en su oración al Padre: Padre, yo te pido no que los quites del mundo, que los guardes del mal. Porque en medio de los ambientes, en medio de las situaciones, Dios está guardando a su pueblo, pero es necesario que nosotros entendamos lo que está circundando en nuestros entornos. No es solamente en una región de prostíbulos donde está operando Satanás, no es solamente en un barrio de bares donde está operando Satanás. No, en los moles, en los centros comerciales, en medio de las gasolineras, en medio de los ambientes que muchas veces nosotros podemos decir: wow, qué bello este ambiente, qué seguro se mira este ambiente. Pues en medio de esos ambientes, Satanás tiene gobierno, tiene ejercicio. Y muchas de las cosas que nosotros clasificamos como naturales, que nadie podría creer o pensar que Satanás está detrás de todo eso, es exactamente lo que está sucediendo. Y esta es la parte de la enseñanza que nos deja el capítulo 27, para que nosotros ahora podamos entender en qué consisten las acechanzas del enemigo, en qué consisten las maquinaciones de Satanás. Repito, no es solamente en los lugares clasificados como tenebrosos donde está operando Satanás, no solamente allí. Muchas veces nosotros juzgamos con premeditación, muchas veces nosotros juzgamos por criterios que nos hemos formado o que nos han inyectado socialmente. Satanás está operando en todos los lugares. Y esto es lo que nos deja el capítulo 27. Detrás de toda esta travesía tormentosa, Satanás estaba operando.
Y eso lo vemos precisamente en la clase de naves que habían sido, que se usaron para transportarse, precisamente porque habían sido consagradas a deidades mitológicas. Y esta parte es importante que nosotros la entendamos, porque si nosotros caminamos con ingenuidad, si nosotros caminamos en ignorancia de esto, el enemigo contamina y establece gobierno en medio de campamentos que han sido consagrados al Señor. Quiero llevarlo a Segunda de Corintios en el capítulo 4. Vea lo que dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, ponga atención a lo que sigue, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó los entendimientos. El Dios de este siglo cegó los entendimientos. Yo quiero que por unos segundos, por lo menos, cada uno de nosotros pensemos cuántas veces nosotros hemos dicho, y me estoy refiriendo a nosotros, hombres y mujeres de Dios, cuántas veces un hombre de Dios, una mujer de Dios ha dicho, pero como que lo están sacando de contexto. ¿Cuántas veces hemos tendido a creer, pero como que ya eso es un fanatismo religioso, como que ya se está extralimitando en el conocimiento del Evangelio, como que ya se está yendo por la tangente? ¿Cuántas veces hemos pensado de esa manera? Si hemos pensado de esa manera, tengamos claro que este versículo nos está aplicando a nosotros. Hemos sido incluidos en el significado de este versículo. Lo voy a leer de nuevo. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Incrédulo no es solamente el pecador, incrédulo no es solamente el impío, incrédulo no solamente es el vicioso, incrédulo no es solamente el que está fuera de una congregación de fe. Incrédulo es el que es incapaz de admitir que en medio de las situaciones normales, Satanás está operando detrás de ello. Hay un enceguecimiento espiritual. Aquí mismo lo está declarando el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. Y esta es la enseñanza que nos deja capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Estamos atravesando ambientes mágicos. No podemos estar dormidos. Estamos atravesando ambientes místicos. Usted no sabe cuánta gente que ha practicado la metafísica y que ha practicado ciencias ocultas han establecido declaraciones en lugares públicos. Usted no lo sabe. Y muchas de esas declaraciones envuelven a todos aquellos que pasan por esos ambientes, precisamente porque han sido instrumentos de Satanás para hacer esas declaraciones. Otro texto que es necesario que nosotros tengamos es el texto que se encuentra en Efesios, en el capítulo 2. Vea lo que dice el versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu en los aires, hay un espíritu en los ambientes, hay un ejercicio satánico en medio de los ambientes donde nosotros nos movemos. Son condiciones mágicas, condiciones místicas, condiciones esotéricas, condiciones metafísicas, condiciones mitológicas.
Y un hombre de Dios y una mujer de Dios no puede estar desconocedor de esta situación. Y repito, si en algún momento por nuestra mente ha pasado o escuchamos a alguien decir ante este tipo de explicación, no, yo creo que se está saliendo ya, está entrando en un fanatismo religioso, tenga presente que Satanás ha cegado el entendimiento de esa persona. Porque muchas de las cosas por las cuales un hombre de Dios, muchas de las cosas por las cuales una mujer de Dios no puede desarrollarse y no puede crecer espiritualmente es precisamente por los ambientes donde el enemigo ha ejercido su operación. Estamos próximos a una celebración que trae una maldición sobre de la tierra. Me estoy refiriendo al 31 de octubre. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres de Dios, cuántos hombres y cuántas mujeres de fe participan? Y alguien podría decir, no, yo no participo porque yo no envío mis hijos a eso, ni yo nunca he permitido que mis hijos vayan pero ¿entregaste dulces? ¿O estás dispuesto a entregar dulces? Participas, toleras y se establece territorialidad. Este es un tema bien importante dentro de la guerra espiritual y dentro de la liberación, la territorialidad demoníaca. Así de que el apóstol está atravesando el mar Mediterráneo, está atravesando toda esta región en naves que fueron consagradas a dioses mitológicos, que hoy se están levantando en contra de el ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque advierten que llegar a Roma será el punto final de todo este ejercicio satánico en la región. Y efectivamente así fue que sucedió. Cuando el apóstol llegó y estableció el reino de Dios en Roma, como lo hemos leído en otras enseñanzas, la palabra profética que fue entregada a Daniel se cumplió. Aquella imagen, aquel reino cayó, fue desmenuzado y nunca más se encontró. Pasamos ahora al capítulo 28, volvemos a Hechos de los Apóstoles. Pasamos al capítulo 28 y el capítulo 28 nos deja otra enseñanza que tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. Quiero leer capítulo 28 desde el verso 11 hasta el verso 16, capítulo 28 de Hechos. Así que pasados 3 meses, navegamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, vinimos a Regio, y otro día, después soplando el austro, vinimos el segundo día a Putiolos, de donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días y luego vinimos a Roma. Ponga atención. ¿De dónde? Oyendo de nosotros los hermanos ¿de dónde? Los hermanos de Roma. ¿De dónde? Oyendo de nosotros los hermanos de Roma, nos salieron a recibir hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas, a los cuales como Pablo vio, dio gracias a Dios y tomó aliento. Terminamos, versículo 16. Y como llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los ejércitos. La llegada del apóstol Pablo a Roma establece el mensaje del evangelio del reino de los cielos.
Lo acabo de decir. La llegada del apóstol Pablo a Roma es una llegada profética o establece profecía. Su llegada establece profecía. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando él llega en un lugar llamado la Plaza de Apio y las Tres Tabernas, los hermanos de Roma habían salido a recibirlo. El propósito no era llegar a ese lugar, el propósito era entrar a Roma. El destino final era Roma, pero los hermanos de Roma salieron a este lugar, la Plaza de Apio y las Tres Tabernas, a esperar a Pablo. Recuerde que no habían sistemas noticiosos como los hay hoy, ni medios de comunicación tan efectivos en ese entonces como lo hay hoy. Por lo tanto, ellos sabían de que venía. ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando en ese lugar hasta que el apóstol llegó? Y cuando llega, entran juntos a Roma. Y esto es un elemento profético de la venida de Jesús. Quiero llevarlo al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, Jesús presentó una parábola. Y voy a leer algunos versos del capítulo 25. Voy a leer desde el 1 al 6 en principio. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Fíjese bien cómo lo está presentando Jesús. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Está hablando del reino de los cielos. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en su vaso juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirla. Salid a recibirle. Y destaco, salid a recibirle. Me traslado hasta el versículo 10 ahora. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y ahora me traslado hasta el versículo 13. Velad pues, y así termina la parábola, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 10 vírgenes, y yo tengo que decir esto, todas ellas cualificadas, todas ellas dignas de. La diferencia se hizo un poco más adelante en el desarrollo de la función, del ejercicio para el cual fueron escogidas. 10 cualificadas, pero se estableció una diferencia en el ejercicio de la función para la cual fueron llamadas. ¿Cuál fue? 5 tomaron provisión adicional y 5 sencillamente tomaron sus lámparas, y sus lámparas tenían aceite. ¿Ok? Sus lámparas tenían aceite. Pero las otras, tomando sus lámparas con la misma cantidad de aceite, todas ellas, las 10, tomaron adicionalmente una ración extra. Y esto fue lo que las constituyó en prudentes. ¿Por qué? Porque estaban previendo imprevistos. Estaban previendo imprevistos, y de hecho así sucedió. El esposo se tardó, dice el versículo 5, el esposo se tardó, se durmieron, y en el momento menos esperado escucharon el clamor: el esposo viene, salid a recibirle. Ahora, a lo que quiero llevarlo es a lo siguiente.
ellas estaban en un lugar donde se iba a desarrollar la boda. El propósito de ellas no son la esposa, son el séquito más bien. El propósito de ellas era salir a recibir al esposo a un lugar para acompañarle en su entrada a el lugar de la boda. ¿Lo está entendiendo? Exactamente lo mismo que sucedió en el caso de Pablo. Los hermanos de Roma salieron de Roma hasta un lugar llamado la Plaza de Apio y las Tres Tabernas, y allí se encontraron con el apóstol y todos entraron a Roma. Así será la venida de Jesús. La venida de Jesús, Él viene en las nubes, viene en los aires, como está establecido en la palabra, y el pueblo digno de ser llamados prudentes son levantados para recibir al Señor en los aires, pero no para quedarse en los aires. No es para quedarse en los aires, porque la venida de Jesús es visible, no es invisible. Es visible, dice la palabra, y eso lo encuentra en Mateo capítulo 24, todo ojo le verá. Él viene, salid a recibirle, el pueblo creyente, prudente, sale a recibirle. Allí es el levantamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos, salida a recibirle, pero no para quedarse en los aires, sino para regresar nuevamente. Y si usted lee en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, ahí declara que Jesús pondrá sus pies en el monte de los olivos y entra a Jerusalén. Así de que la llegada del apóstol Pablo está estableciendo profecía acerca de la venida de Jesús. Él va hacia Roma, lo llevan hacia Roma, pero los hermanos de Roma salen a recibirlo en la Plaza de Apio y las Tres Tabernas y juntos ingresan a Roma. Exactamente lo que ha de acontecer cuando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús venga nuevamente, y está muy cerca, muy cerca. Y esta palabra nos está enseñando a nosotros, bien importante, la necesidad de estar dispuestos a ir más allá de lo que usualmente estamos acostumbrados a hacer. Y esto lo quiero repetir. Es necesario que el hombre de Dios, es necesario que la mujer de Dios, es necesario que el hombre prudente, es necesario que la mujer prudente estemos dispuestos a hacer más allá de lo que hasta este momento hemos estado acostumbrados a hacer. ¿Recuerda las vírgenes fatuas? Las vírgenes que perdieron el sentido, las vírgenes que perdieron el propósito, las vírgenes que se quedaron sin entrar. ¿Por qué? ¿Por qué no entraron? Con este aceite, el que tenían sus lámparas, con este aceite será suficiente. No hay necesidad de hacer más. No hay necesidad de ser tan extremista. No hay necesidad de ser tan fanático. No hay necesidad de ser tan radical en las cosas. Si al final de todo lo que el Señor mira es el corazón. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? Si lo que el Señor mira es el corazón, no hay necesidad de hacer todo esto. Tengo que decirte, y así está terminando el libro de Hechos de los Apóstoles, tengo que decirte, te estás constituyendo en fatua, te estás constituyendo en fatuo.
Y no vaya a ser que el mismo destino que fue para las vírgenes fatuas te acontezca a ti. Por eso, mire, yo decía al principio, este es un mensaje de fidelidad y un mensaje de gracia. Mire cómo está terminando Hechos de los Apóstoles. Mire qué clase de mensaje que el Señor nos está entregando, hablándonos proféticamente. Yo vengo y vengo pronto, y mi galardón juntamente conmigo. Pero solamente los dignos, los que estén dispuestos a hacer más allá de lo que se hace naturalmente, de lo que socialmente nos está ya estipulado, de lo que religiosamente está ya estipulado, son los únicos o son las únicas que entrarán. ¿Qué necesidad hay? Suficiente con ir a la iglesia un día por semana, suficiente. Y es más, si no puedo ir a la iglesia, pues ver una predicación por el televisor o ver un video, con eso es más que suficiente. No te engañes. No te engañes, porque estás construyendo infatuidad detrás de todo ese pensamiento. No te engañes. Mire cómo está terminando Hechos de los Apóstoles, advirtiéndonos proféticamente de las cosas que están próximas a suceder y de la cual muchos no podrán participar. Por eso yo decía, y aquí concluyo, así termina el libro de Hechos de los Apóstoles. Que con el final de esta serie de enseñanzas no termine la vida de hombres y de mujeres que empezaron a caminar en el Evangelio. La historia continúa. Yo decía al principio, este libro es la continuación del Evangelio de Lucas, pero este libro no termina aquí. Este libro continúa, pero ya no es Pablo quien lo va a seguir escribiendo. Somos cada uno de nosotros. Este libro continúa. Y somos nosotros quienes escribimos el resto de la historia. No vaya a ser que como Pablo le escribe a Timoteo, de los cuales son Himeneo y Fileto, que aseguran que la resurrección es ya hecha, contaminando la fe de otros. No vaya a ser que hombres y mujeres que fueron escogidos, que fueron llamados, que fueron atraídos al evangelio del reino de los cielos y a la revelación del Dios eterno, al final se queden tocando a la puerta. Ábrenos, Mateo 25, versículo 13, ábrenos, 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 porque somos parte de el séquito que tiene que entrar contigo. Y el Señor diciendo, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. El libro de Hechos de los Apóstoles termina de una forma bien hermosa, con un mensaje de fidelidad, con un mensaje de gracia, pero también con un mensaje profético. No vaya a ser que tú, habiendo sido escogido, que tú, habiendo sido escogida, termines tocando a la puerta, ábrenos, y recibiendo a cambio, no os conozco. Por eso, el día de hoy, entiende, la historia continúa, pero la vas a escribir tú. Te doy gracias, Señor. Gracias. Entrego este tiempo de revelación en tus manos. Amén. La paz del Señor. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.